Nos proponemos aquí sugerir una coincidencia, la realidad del ejercicio del poder en Colombia y la ideología del fascismo europeo de ayer y de hoy, que como ejemplo hemos identificado en la película Diario de un Esquín, y presentando las características del europeo y dejado de análisis al público en cada caso el establecimiento de los elementos comparativos con nuestras vivencias cotidianas. Si bien el concepto de régimen fascista puede aplicarse a algunos regímenes políticos totalitarios o autoritarios, el totalitarismo y el autoritarismo por sí solos no constituyen fascismo. Para nuestro propósito hay que identificar un mínimo fascista, es decir, las condiciones mínimas indispensables que debe cumplir un grupo político para poder ser considerado fascista. Por ello es necesario precisar cómo la similitud ideológica existente entre el fascismo europeo y el colombiano actual tienen puntos comunes que van más allá de la calificación de nuestro gobierno como un régimen autoritario. Las distintas definiciones de fascismo y de aquello que lo constituye son objeto de gran controversia. La mayoría de los analistas coincide en que un régimen fascista es por encima de todo una forma de gobierno autoritaria, aunque no todos los regímenes autoritarios sean por ello fascistas. El autoritarismo es en el fascismo tan solo una de las características de forma que son necesarios más rasgos identificatorios. Veamos pues algunas de las más reconocidas características del fascismo. Digamos en primer lugar que en el fascismo el totalitarismo se centra en el Estado, considerando que el pueblo y el Estado son la misma cosa. Se busca instaurar un corporativismo estatal totalitario, recuerden el documento de Ralito, con una sumisión de la razón a la voluntad y a la acción, un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas, solo por decir, recuerden nuestras manillitas o las últimas celebraciones del bicentenario de eso que han dado en llamar la independencia, recuerden la imagen de la senadora llorando en la televisión por las humillaciones de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, decíamos un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas y conducido a la violencia contra los que se definen como enemigos, empleando para ello un eficaz aparato de propaganda. El fascismo tiene un componente social interclasista y una negación a ubicarse en el espectro político de izquierdas o derechas, lo que no impide que habitualmente la historiografía y la ciencia política sitúe al fascismo en la extrema derecha y le relacione con la plutocracia, identificándolo algunas veces como un capitalismo de Estado o bien como una variante chauvinista del socialismo de Estado. El fascismo es una ideología ultranacionalista, lo vimos muy bien en la película, reaccionaria, que concibe que para reservar su cohesión y unidad, el Estado debe tender a ser totalitario. Por ello el fascismo se convierte finalmente en dictadura, hereditaria, diríamos en el caso de Colombia. Sin embargo, en esta ideología política y social que funda el concepto de nación con los de patria y de Estado, el patrioterismo que vivimos nos puede hacer pensar en algo. En ocasiones el exacerbado nacionalismo no es del todo congruente con una defensa de la soberanía en razón de circunstancias de crisis económica capitalista y de guerra. Algunas bases militares pueden decirnos de la incongruencia, y sobre todo como fruto de las tendencias imperialistas de los estados más fuertes. Por tal razón, el capitalismo que impregna la sociedad hace posible que expresiones de este tipo surjan cíclicamente. Estamos exactamente en el terreno del fascismo y las formas neofascistas que invaden la sociedad y que toman en este momento muchísima fuerza en el mundo europeo.
Bueno, la idea del Estado corporativo es uno de los elementos fundamentales de la doctrina fascista. En razón de su totalitarismo, se entiende que el Estado demanda la suma de interés y lealtad de sus miembros. Tengo la impresión que eso es lo que nos están pidiendo todos los días, sin que pueda existir nada por encima del Estado o contra el Estado, y sus miembros deben ser identificados como un objetivo común nacionalista. En razón de su carácter nacionalista, se concibe que la nación es la forma de sociedad más elevada que la raza humana haya elaborado jamás. Dice el discurso del Bicentenario. Festejamos el nacimiento de la nación, que tiene vida eterna y alma propia y que debe ser conducida hacia la cima de su fuerza económica, militar y demográfica. El Estado tiene absoluta e indiscutible primacía sobre el individuo. Los principios de disciplina, autoridad y jerarquía deben dominar en la organización del Estado. Como ideología, el fascismo está basado en el idealismo y en el romanticismo, alejado del materialismo histórico y soportado en la fe mística, el autosacrificio y el culto del heroísmo y de la fuerza. Dado que la soberanía del Estado es absoluta, el ciudadano no tiene derechos sino deberes. E igualmente lo que las naciones necesitan no es libertad y soberanía, sino trabajo, orden y prosperidad. Se contempla entonces la inexistencia del Estado de Derecho y la centración de los aspectos jurídicos, políticos y socioeconómicos. Perdón, la centralización. Las libertades individuales no son un derecho, sino concesiones que el Estado hace, y ello siempre y cuando no sean perjudiciales al Estado. El Estado debe ser gobernado por una élite que haya demostrado su derecho a gobernar mediante su fuerza y su superior comprensión de los ideales nacionales. Dada la subordinación del Estado al partido, este ejerce todo tipo de poder sobre los medios de comunicación, los partidos políticos y las tradicionales instituciones judiciales. El fascismo es militarista y busca armar milicias voluntarias para la seguridad nacional. Creo que la seguridad nacional la escuchamos aquí con mucha frecuencia. El fascismo es militarista y busca armar milicias voluntarias para la seguridad nacional y la creación de organizaciones paramilitares. Concibe dar al ejército y la policía política poderes casi ilimitados. Para el fascismo, la lucha está en el origen de todas las cosas y las naciones que no se expanden acaban por morir. La guerra eleva y ennoblece al hombre y regenera a los pueblos perezosos y decadentes. Se exaltan pues la guerra, la violencia y el terror. La guerra no es un azote ni una maldición, sino un ideal y sobre todo una necesidad. El pacifismo no es sino una muestra de debilidad. La lucha es fundamental para la supervivencia y se debe vivir peligrosamente para probar la superioridad. El concepto de líder en el fascismo es en el fascismo una reinterpretación del yo soberano de Nietzsche. Los principios liberales y democráticos deben ser sustituidos por la exaltación del Estado totalitario fundado en el sentimiento colectivo y en la mística del jefe considerado el guía del pueblo. Dado que el líder es el caudillo carismático por excelencia, es visto como un padre que siempre tiene razón y en el cual el pueblo puede descargar sus angustias y proyectar sus temores. Por y para ello se genera un verdadero culto al jefe, muy visible en las grandes manifestaciones a las cuales estos aportan a las multitudes sus actitudes efectistas orientadas a provocar verdaderas explosiones de entusiasmo. La prensa, la radio y el cine se encargan de mantener este estado de pasión colectiva.
El fascismo es pues autoritario, caudillista y paternalista. Se concibe con los presupuestos citados un sistema de las naciones desarrolladas, de mercado libre, de reducción de la inmigración relacionada con el desarrollo de un nacionalismo agresivo que se traduce en recelos con respecto al extranjero y una política exterior que busca descargar en el exterior todas las reales posibles tensiones internas.